Anualmente, los medios de comunicación informan sobre los resultados del Banco de la República, ya sea que se trate de utilidades o incluso, en algunos casos, de pérdidas. Aunque el público percibe a veces esa información como si se estuviera hablando de un banco corriente, el Banco de la República es una entidad de naturaleza única en la economía y, por tanto, sus resultados deben ser analizados de manera distinta a la de los demás bancos. Al diferenciar esto, se pueden responder preguntas cotidianas que suelen surgir cuando se aborda esta clase de información. Por ejemplo, ¿qué uso les da a las utilidades? O ¿cómo puede ser que el Banco de la República a veces genere pérdidas si es el encargado de emitir el dinero que circula en la economía? Para responder esos interrogantes, es necesario precisar la naturaleza única del banco. Mientras las entidades financieras buscan en principio maximizar sus ganancias para reinvertirlas o repartirlas entre sus accionistas, el Banco de la República tiene un objetivo distinto, dictado por nuestra Constitución: velar porque nuestro dinero no pierda su poder de compra, manteniendo la inflación baja y estable y contribuyendo a un crecimiento económico sostenible. Esto lo hace a través del diseño y ejecución de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país. Además, al banco le fueron asignadas funciones especiales tales como emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser banquero y prestamista de última instancia de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Asimismo, desarrolla labores relacionadas con la actividad cultural y la generación de conocimiento del país. Por tanto, en el ejercicio de estas funciones, el banco incurre en costos, incluyendo la gestión corporativa, sin que necesariamente los beneficios económicos y sociales para el país se incorporen dentro de sus resultados financieros. Estas funciones determinan algunas diferencias claves entre las utilidades del Banco Central y las de las entidades financieras. Por ejemplo, al comparar sus balances, mientras para cualquier entidad financiera el dinero en efectivo constituye un activo, para el banco emisor es un pasivo, justamente porque es el encargado de emitir ese dinero. A su vez, el activo más representativo para el Banco de la República es el de las reservas internacionales del país, que son activos externos que están bajo el control del Banco Central, quien puede disponer de ellas de manera inmediata. En la última década, las reservas han representado en promedio más del 80% de los activos del banco, y su administración es una de sus funciones. Como es natural, esta composición del balance del Banco de la República determina a su vez sus resultados, pues sus ingresos dependen en buena medida de los rendimientos de las reservas internacionales que están invertidas principalmente en instrumentos financieros del mercado internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las decisiones de inversión de las reservas internacionales no se guían solamente por la rentabilidad, sino principalmente por los criterios de seguridad y liquidez de esas inversiones. Además, la rentabilidad depende, en mayor medida, de la evolución de las tasas de interés internacionales, las cuales no están bajo el control del Banco de la República. En este contexto, estos factores explican que algunas veces el banco no obtenga ingresos suficientes de los rendimientos de las reservas internacionales como para cubrir los gastos en los que incurre en el cumplimiento de sus objetivos misionales. Cuando esto sucede, el banco puede afrontar pérdidas contables, pero ello suele ser reflejo de las condiciones de la economía internacional y no de la capacidad del emisor para alcanzar sus objetivos económicos y sociales. Por otro lado, cuando los ingresos del banco son mayores a sus egresos, el banco genera utilidades. De cualquier manera, hay que subrayar que los resultados del banco están íntimamente atados a los rendimientos de las reservas internacionales, los cuales pueden ser positivos e incluso negativos. Una vez entendida la naturaleza de los ingresos del Banco de la República, veamos el comportamiento de sus egresos,
los cuales también están íntimamente ligados al ejercicio de sus funciones y al cumplimiento del objetivo de controlar la inflación. Por ejemplo, son parte de sus egresos los costos financieros en que debe incurrir para ejecutar adecuadamente la política monetaria, así como el costo de emitir y poner en circulación el efectivo en la economía. También hacen parte de los egresos del banco, su nómina, las obligaciones pensionales y otros costos operativos, entre ellos los de prestar sus servicios culturales y de generación de conocimiento, labores muy importantes para el país y por las cuales no recibe una retribución monetaria significativa. Ahora que están claros los principales parámetros de la estructura financiera de un banco central, se puede evaluar qué pasa cuando el Banco de la República genera utilidades o cuando arroja pérdidas. Cuando se generan utilidades, una vez realizados los descuentos establecidos por la ley, el saldo se transfiere a la nación en el primer trimestre del año siguiente. Por el contrario, si lo que se producen son pérdidas, estas deberán cubrirse en primera instancia con las reservas de estabilización monetaria y cambiaria, y si ellas no fueran suficientes, el faltante deberá cubrirse con el presupuesto general de la nación. De esta manera, queda claro que la diferencia entre las entidades financieras y el Banco Central no solo radica en la naturaleza diversa de sus ingresos y gastos, sino que tienen objetivos completamente distintos. Mientras que los primeros, además de canalizar el ahorro para otorgar créditos y dinamizar la economía, buscan maximizar sus ganancias, el Banco de la República busca mantener la capacidad de compra de nuestro dinero, contribuyendo a un crecimiento económico sostenible. Es por esto que al Banco de la República no se le debe evaluar por el valor de sus utilidades, sino por la evolución de la inflación y su aporte al crecimiento económico del país, que en Colombia han venido presentando resultados satisfactorios.